ChatGPT se ha vuelto muy famoso, muy interesante en estos días, porque es un mecanismo, es como un robot que permite hacer una conversación como personal, muy humana, con las personas que lo utilizan. Digamos que es un modelo que se ha construido a partir de elementos que nosotros como humanos tenemos, y para entender un poquito la mecánica, pues vamos a hacer un ejercicio con las personas que nos están viendo. La idea es que las personas traten de predecir la siguiente palabra a la que voy a decir cuando estoy en la conversación. Por ejemplo, si nosotros hablamos de fútbol, nosotros hablamos de que los jugadores son los que juegan él y ellos son los que hacen las jugadas que terminan en. Posiblemente nosotros creemos que estamos produciendo esas palabras, y como se darán cuenta, nosotros casi siempre estamos teniendo en cuenta qué voy a decir yo. Ese es como el ejercicio. Nosotros cuando hacemos un chat GPT como el que tienen en este momento los de OpenAI, lo que hace ese modelo es tratar de predecir la siguiente palabra. Como ustedes se habrán dado cuenta, la pueden predecir, y con eso construye la conversación. Nosotros les damos unas pequeñas palabras y él, con los textos que puede ver en internet, él construye textos que pueden ser los que él debe, como lo estamos haciendo en este momento. Ustedes deben estar tratando de pensar cuál es la que voy a decir, y ese es lo mismo que hace ChatGPT. Trata de predecir la siguiente palabra que debe decir con base en todos los textos que ha visto, que son muchísimos, millones de millones, o sea, estamos hablando de unas cantidades absurdas de textos que tenemos en internet, y con eso es con lo que se ha alimentado el sistema de ChatGPT, y por eso es capaz de establecer una conversación más o menos fluida, como nosotros los humanos también la hacemos. Ahora, que eso puede producir textos muy parecidos a los que produce un humano, sí, claro, pues porque él ha visto demasiados textos de los humanos, ha visto demasiadas conversaciones, y pues nosotros hemos escrito sobre muchísimos temas, pero si uno le preguntas cosas que hay poquitos textos, o esos textos que encuentra son malos, pues nos va a producir textos malos, o nos va a producir pocos textos al respecto. Él mismo lo advierte, el sistema lo advierte al ingreso, que puedo producir poco si el tema no es muy conocido, o puedo producir información errada. Una de las conversaciones que yo le hice, le pregunté, una de las cosas que nosotros aquí en Colombia en español tenemos, es como una especie de broma, que es preguntarle: si 150 micos en 150 sillas, ¿cuántas sillas me quedan libres? Entonces él hizo el cálculo, y a pesar de que entendió en palabras que estaba sentando 50 micos en 150 sillas, él no fue capaz de responder apropiadamente, él se equivocó en el cálculo. Entonces, digamos que ese tipo de cosas, él puede producir información errada, construir información errada y dar información que realmente no es buena. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de información. Es una cosita que puede ser preocupante, lo de que produzca textos como humanos, que se parezca a una conversación humana, pero esa conversación que él establece está guiada por nosotros. Realmente nosotros somos los que hacemos que él diga cosas, y eso hay que ser muy cuidadosos, porque si yo le digo que diga A, él va a tratar de justificar A, y va a hablar de A, de todo lo que han escrito los humanos sobre A. Pero si yo le digo que hable sobre no A, negar A, él también va a ser capaz de escribir cosas sobre no A. Entonces digamos que él no tiene un criterio, no existe un criterio en él, no hay una conciencia alrededor de lo que está escribiendo, porque él, como les decía, él genera simplemente texto, él genera una cosa detrás de otra, y se le han agregado palabritas y mensajes que él puede combinar para decir: ay, qué pena, me equivoqué, o ay, sí, esto debería ser así. Él tiene unos mecanismos para hacerlo un poco más fluido, pero realmente él no tiene una conciencia sobre lo que está escribiendo. Nos debemos preocupar si nos puede a nosotros engañar porque está escribiendo textos muy parecidos al humano, lo que le preocupa a los profesores en un lugar, o que está construyendo programas, o porque está haciendo arte. Pero no es cierto, realmente nosotros somos los que los guiamos. Cuando una persona, por ejemplo, lo utiliza para escribir poesía, él lo está guiando y le dice: yo quiero una poesía que tenga más o menos estos elementos, quiero que escriba un artículo sobre tal situación en el mundo, tráigame los documentos. Él empieza a construir los textos, y nosotros lo que podemos es estar mirando y decir: no me gusta esto, cambiemos esto.
ChatGPT realmente se vuelve un asistente. Lo que nosotros tenemos que aprender es a enseñarle a las personas a utilizar ChatGPT como ese asistente que nos puede colaborar en escribir, en hacer textos, en darnos unas ideas de diseño, en dar algunos elementos iniciales para nosotros construir, pero nosotros somos los que lo vamos a guiar. Nosotros como evaluadores, por ejemplo, en el caso de los profesores, tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes a que lo usen de manera apropiada como ese asistente, pero empezar también a cambiar nuestra forma de evaluación teniendo en cuenta que ese tipo de situaciones se pueden presentar en este momento. De ahí a que nosotros digamos que es el sistema, que pues sí está muy avanzado, muy avanzado, hemos avanzado muchísimo en ello, que sea el sistema final de inteligencia artificial, no. La inteligencia artificial va mucho más allá, no es solamente hacer conversaciones, no es solamente escribir códigos de programas o hacer unos prediseños o hacer unos textos y con eso construir una poesía o un artículo científico que a veces, como les dije, tiene errores, sino que nosotros vamos más allá en la inteligencia como pensar y actuar como nosotros los humanos. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Y pensar y actuar como un humano es bastante lejos todavía. No estoy diciendo que son cientos de años los que nos esperan, pero si faltan de lejos, estamos apenas como acercándonos un poco en el momento en que un sistema inteligente alcance la capacidad de inteligencia del humano. A eso lo llamamos la singularidad cero. Es decir, que ya podremos no distinguirlo, pero en este momento todavía hay cosas que uno puede distinguir. Uno le puede hacer preguntas a ChatGPT y uno dice, sí, aquí hay cositas que no casan bien, esa información no es correcta, usualmente él no pone referencias, él deja eso como ahí estaba, pero pues no sé dónde lo referencié. Entonces hay cositas que nosotros podemos poco a poco darnos cuenta de que le hacen falta, pero para que llegue a ser como un ser humano, una inteligencia al nivel del humano, todavía nos faltan algunos elementos. Aprendamos a usarlo como lo es, como un asistente que nos va a ayudar a encontrar muchos elementos, y nosotros como humanos somos los que debemos coger toda esa información que nos produce, todos esos documentos que nos produce, darle un formato, ver que sean correctos, darles nuestro punto de vista adicional, y con eso podremos producir cosas que van más allá y también podemos avanzar un poquito más en la ciencia y en el conocimiento humano. Digamos que lo que pasa es que antes ya había un primer sistemito, uno de los primeros sistemas que se construyó hace muchos años, que fue un boom, se llamaba ELIZA. Era un sistema que cogía pedacitos de las palabras que las personas le escribían en el chat, y él con eso construía como preguntas al estilo de un psicólogo. Él como que tomaba esos elementos claves y construía, y las personas creían que estaban hablando con un psicólogo, pero pues era muy limitado. Después apareció Racter y otros sistemas pero eso ya estamos hablando de 30, 40 años atrás. Eso ya existía. Lo que pasa es que el boom ahora es que como estos sistemas pueden colectar tanta información de tantos lugares, el modelo se puede ver funcionar muy bien. O sea, el modelo se pudo ver funcionando con tanta información, y lo interesante es que no solamente funcionó para un campo, sino que funcionó para muchísimos campos. El modelo de ChatGPT, que por detrás, para decirlo así en palabras, es una red profunda, una red neuronal profunda, con unas cosas que llaman transformadores. Los transformadores lo que hacen es coger elementos de diferente dominio, por ejemplo, imágenes, textos, sonidos, y los pueden llevar a un mismo lugar, a un lugar numérico, donde él puede operar con números. Entonces, cuando se pudieron combinar esas dos cosas con la capacidad que tienen las máquinas actuales de procesar tanta información, fue cuando por fin podemos ver los modelos que se habían pensado funcionando de manera apropiada. Pero eso ya se había pensado con mucha anterioridad. Lo que pasa es que hasta ahora se pudo operativizar. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.